No sé si estaban ya con problemas por la huelga de hambre. Levantaron la huelga de hambre, pero señores de la UNE están en el mismo sitio, porque no hay sostenibilidad fiscal. ¿De dónde van a sacar el dinero para pagarles? ¿De dónde van a sacar? Pero ustedes de la UNE también preocúpense de trabajar por los intereses del país. Por ejemplo, me encantaría que la gente de la UNE, que no lo ha hecho años esto, pelee, por ejemplo, por la no privatización de los activos del Estado, porque el Estado va a recibir menos renta con esa privatización. Vamos a tener menos dinero el Estado. Preocúpense que les duela el país, porque si no vamos a tener grupúsculos en todo el Ecuador que todos están peleando solamente por sus temas. Los arroceros por el tema del arroz, los otros por esto y por eso, pero no tenemos una visión de conjunto de la realidad nacional. Sobre esto, lo básico es lo siguiente. Bueno, este es otro tema que en lo personal, y perdóneme que uno tenga que ver esas cosas desde una visión crítica. O sea, la Corte Constitucional nos está diciendo una cosa que aparentemente es correcta y es así. ¿Qué dice? Y esto, entendámoslo. Lo que dice la misma Constitución, artículo 186, los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. O sea, tiene que haber la fuente de financiamiento, porque si no, ¿para qué yo creo tal o cual cosa y después en el camino vendrá el siguiente gobierno o el mismo gobierno y son derechos subjetivos que se van creando que en la práctica son nada más que aspiraciones que quedan plasmadas en un papel y que nunca se cumplen? Entonces viene el caso. La Corte Constitucional conoce de estos incrementos salariales que se iban a hacer, que se iban a hacer a los maestros mediante esta ley de orgánica de educación intercultural. Y entonces alega lo siguiente la Corte Constitucional. Dice, el artículo 286 de la Constitución dice, las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Y luego dice que este principio de sostenibilidad fiscal, porque así se lo denomina, sostenibilidad fiscal, es el fundamento de la regla establecida en el artículo 187 de la Constitución que dice que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Entonces, hasta aquí, como que todo tiene lógica. Claro, esto funcionaría muy bien en Suecia, en Noruega, en Finlandia, países que están súper organizados, que arman un presupuesto y el presupuesto está debidamente financiado y etc. Entonces, señores de la Corte Constitucional, a ustedes va dirigido esto. Primero, el presupuesto del Estado del Ecuador, el presupuesto, ni siquiera tenemos aprobado. Porque de los 2 últimos años, y ha incluido el de 2021, nunca lo aprobó la Asamblea Nacional, que se fue aprobado por el Ministerio de la Ley, sin que lo debatan. Sí se han enterado de que no hay presupuesto, por lo tanto, ¿cómo podemos saber si hay sostenibilidad o no hay sostenibilidad fiscal? No hay presupuesto. Y hasta este momento no tenemos presupuesto. Vamos a la Bartola. Segundo, olvidan la Corte Constitucional que en materia de los maestros dice lo siguiente. Porque claro, no es lógico que se transcriban determinados artículos, pero se transcriban parcialmente, pero no se transcriban todos. Yo tengo la sentencia de la Corte Constitucional, de tal manera que yo no estoy hablando en el aire. Y la sentencia olvida el segundo inciso del artículo 286 de la Constitución que dice lo siguiente. Los egresos permanentes para la salud, educación, ahí está la educación y también está la salud, y justicia, serán prioritarios y de manera excepcional podrán ser financiados con ingresos no permanentes. Entonces había una salvedad que tenían que analizarla. Tenían que analizar esa salvedad, porque aquello del 286 que dice los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes, está hecha la excepción con la norma del inciso segundo del artículo 286. No la tomaron en cuenta en el análisis porque miraron para otro lado. Pero luego dice, cuando votan abajo y dice que esto no está financiado, esta regla impone la necesidad de que la expedición de las leyes que garanticen los derechos fundamentales tengan en cuenta el principio de sostenibilidad fiscal. La Constitución dice proscribe la demagogia consistente en expedir leyes generosas en derechos fundamentales, pero desfinanciadas. Hay una cantidad de cosas. La política de derechos no puede estar aislada de la política fiscal.
declárase que fueron transgredidos los artículos 287 y 286 de la Constitución, pero ¿cuál parte de los 286? Porque hay una partecita de 286 que no fue vulnerada. Y luego dice, se reprobar la actuación de la Asamblea Nacional y el Presidente de la República en el trámite y aprobación de la ley impugnada, porque aumenta el gasto público, debido al aumento generalizado de las remuneraciones de los docentes del sistema educativo nacional, y que no se puede perder de vista el principio de sostenibilidad fiscal. Dicha sostenibilidad fiscal es condición de factibilidad para el disfrute de los derechos fundamentales. Perfecto, perfecto, mi querido Jairo. Pero viene el tema, viene el tema. A ver, tenemos una Corte Constitucional que parece que están viviendo en no sé en qué parte. Están en la luna, ¿en qué parte estarán viviendo? El Ecuador, señores miembros de la Corte Constitucional, con todo respeto, el Ecuador no tiene sostenibilidad fiscal desde hace Si saben que está quebrado el Estado. O sea que para ustedes no hay sostenibilidad fiscal para no subirles el sueldo a los maestros, pero en el resto sí hay sostenibilidad fiscal. Para muestra basta un botón. El hueco fiscal que venimos arrastrando y que cada día crece más. Pregunta a los miembros de la Corte Constitucional. En este año, ¿está desfinanciado el presupuesto? El supuesto presupuesto. ¿Está desfinanciado? Está absolutamente desfinanciado. Miren el tema de la deuda externa. Miren el tema de que no pueden, tuvieron en el gobierno de Moreno que violar la Constitución para poder pagar, para que se pueda pagar a mucha gente reduciéndole jornadas laborales. Jornadas laborales porque no tenían plata para pagar. Violando la Constitución que habla de que no se puede precarizar la relación laboral y la precarización laboral, entre otras, significa el trabajar por horas, bajando la jornada de trabajo y también afectando las prestaciones de seguro social, porque si le pagan menos por horas de trabajo, ya no por 8 horas, sino por 6 o 4, están pagando menos prestaciones a la seguridad social. Están afectando al seguro social y también a los derechos del asegurado para recibir su cesantía adecuada. Entonces viene el tema. O sea, da bronca ver esta sentencia. Porque tenemos una Corte Constitucional de un purismo increíble, pero no se han dado cuenta que el país está quebrado. Está quebrado el país. Por eso estamos dando de tumbo en tumbo y de tumbo en tumbo. Verónica Artola, cuando fue gerente del Banco Central, dijo que tenemos que acostumbrarnos a vivir del endeudamiento. O sea, estamos dependiendo de que nos den una platita a cambio de esto, a cambio de más acá. Queremos privatizar los activos del Estado para que nos den un anticipo para comérnoslo ya. Y con eso avanzar, como hizo Moreno, avanzar a llegar al nuevo gobierno y entregar la posta y decir, todavía no se incendió el país. Pero no creo que en este gobierno lleguemos hasta el final. Porque ya el tema ya es insalvable. Entonces, o sea, y les tomaron del pelo a la gente de la UNE, porque la gente de la UNE, no sé si estaban ya con problemas por la huelga de hambre. Levantaron la huelga de hambre, pero señores de la UNE están en el mismo sitio, porque no hay sostenibilidad fiscal. ¿De dónde van a sacar el dinero para pagarles? ¿De dónde van a sacar? Pero ustedes de la UNE también preocúpense de trabajar por los intereses del país. Por ejemplo, me encantaría que la gente de la UNE, que no lo ha hecho años esto, pelee, por ejemplo, por la no privatización de los activos del Estado. Porque el Estado va a recibir menos renta con esa privatización. Vamos a tener menos dinero el Estado. Preocúpense que les duela el país. Porque si no, vamos a tener grupúsculos en todo el Ecuador que todos están peleando solamente por sus temas. Los arroceros por el tema del arroz, los otros por este, pero no tenemos una visión de conjunto de la realidad nacional. No tenemos una visión de conjunto de la realidad nacional. Entonces, ese es el gran problema. Y entonces nos tomó del pelo la Corte Constitucional y les tomó del pelo a la UNE, perdón. Le tomó del pelo a la UNE. Porque yo de la UNE le rechazaba la sentencia, aunque no hay cómo rechazarla porque eso es Vox Dei, voz de Dios, nadie puede tocar una sentencia. Y son además impunes de acuerdo a la norma constitucional, no hay cómo tocarlos. Solamente falta que pongamos en la Constitución de Montecristi que terminado el periodo un miembro de la Corte Constitucional ahí automáticamente hagamos gestiones ante el Vaticano para que se beatifique. Y luego puede llegar a los altares también para que les hacemos algunas oraciones. Porque son impunes, ellos no pueden ser tocados. Ellos son mucho más
mucho más que cualquier persona que es inviolable respecto de su inmunidad.